Dios ha sido bueno para con nosotros. Vamos a ponernos de pie para aprovechar nuestro tiempo. Después de eso aún tenemos la Santa Cena, así de que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, allá en el Evangelio, en el primer Evangelio escrito, no así, escrito en el orden de la Biblia, ¿verdad? No así en el tiempo. El primero fue Marcos. Mateo capítulo número 4, versículo del 1 al 4. Vamos a compartir palabra de nuestro Señor, la tentación de Jesús. Ya vamos en el sermón número 299, así de que el próximo jueves cerramos nuestro libro en el sermón número 300, para por allá del mes de mayo vamos a estar nosotros ya sacando nuestro tercer libro de nuestra iglesia, El Caminar de Jerusalén. La tentación de Jesús, Mateo 4, del 1 al 4, hágame un favor, permítame a mí leer del 1 al 3, y en el 4 nos unimos todos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, eso es Satanás, el enemigo, el diablo, y le dijo: mira, si eres hijo de Dios, pues muy fácil, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Todos juntos? Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, gracias porque podemos tener una nueva oportunidad de tomar tu palabra en nuestras manos, este libro de fe, este libro de salvación que ha hecho, Padre, que podamos nosotros conducirlos al lugar en donde tú nos esperas. Sabemos que las tentaciones forman parte de nuestro cotidiano vivir, pero hoy, Señor, queremos aprender cuál es el repelente adecuado para alejarnos de las tentaciones y salir victoriosos de la misma en fortaleza y poder. Bendice a nuestra iglesia que ya está preparado, activado nuestros sentidos espirituales para recibir de tu palabra, pero sobre todo, Padre, para aplicarla a nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Mire, antes de que vaya con más profundidad acerca de lo que es este estudio, es importante que nosotros debemos de enfocarnos en saber primero un análisis de qué es la palabra tentación, para que nosotros podamos comprender su uso, no solo como una tentación que el mundo ofrece, sino el uso bíblico y adecuado de lo que son las tentaciones para un cristiano. Pastor, ¿hay diferencia? Sí. Ser tentado por el diablo, por una persona que no es cristiana, su forma de contender, de actuar y de saber cómo ir es diferente a la nuestra. ¿Por qué, pastor? Porque ellos no están armados, no están equipados. Se supone, en teoría, que sería más fácil que ellos cayeran que un cristiano. Pero hay también la posibilidad, pequeña, grande, pero se puede ver que los cristianos también podemos caer en tentaciones. Tentaciones como ¿qué, pastor? La simple tentación de decir, bueno, hoy en la tarde no voy a la iglesia. O la tentación de decir, bueno, hoy cuando las ofrendas me voy a ir al baño, ¿verdad? O me va a hablar alguien por el celular. O hoy voy a caer en la tentación de ser una persona que no me interesa lo que le ocurra a las demás. Piden oración por el pastor Dante, que se le subió la presión en la mañana, por la hermana Sandra, por Jesús, que se va a casar, por los niños de la iglesia, pero definitivamente tengo tentación de no obrar para bien y no lo hago. Muchas tentaciones en las que nosotros tenemos como cristianos. No podemos decir, no, yo soy ahora mismo un hijo de Dios que siempre está en la iglesia, y entonces yo estoy armado con cada una de las herramientas que la Biblia me provee y yo estoy listo para la batalla. Pero hágame un favor, aunque estemos listos para la batalla, vamos a ser cuestionados en cuanto a la tentación. Y les digo algo, el diablo nos conoce. ¿Qué es lo que a usted más le gusta para que usted pueda caer en esa tentación?
El mismísimo Señor Jesucristo probó esta circunstancia. Pero hay algo lindo acá. Sobre todo en el Antiguo Testamento, las tentaciones significaban una prueba. Y para nosotros los cristianos de esta amada iglesia Jerusalén, debemos de considerar las tentaciones como una prueba para salir adelante. No me malinterpreten decir, bueno, pues como el pastor dijo que las tentaciones son una prueba y nos pueden ayudar, entonces yo voy a estar donde están las tentaciones, ¿verdad? No es así. Le digo que si llegan a su vida, que dice Satanás, llega y lo busca a usted, que es diferente que usted ande buscando la tentación. Usted debe obrar para bien, ponerse de rodillas ante el Señor y decirle, Señor, quiero ver, cuando tú fuiste tentado, cómo fue la manera correcta de evadir esa tentación y salir bien librado de ella. Santiago 1:12, mire lo que dice Santiago 1:12. Y mientras usted lo busca, déjeme ponerle un pensamiento de Billy Graham. ¿Quién es pastor Billy Graham? Bueno, él es el predicador en vida que más personas ha llevado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice algo acerca de la tentación. Dice, de veras el hombre sería moral y espiritualmente débil e inmaduro sin tales pruebas, pero él es bienaventurado si la soporta. Entendamos lo que estamos acá leyendo. Quiere decir que cuando nosotros estamos en tentación, que le estamos llamando sinónimo de pruebas, y pasamos por ellas, pero no caemos, sino que salimos bien librados de ellas, entonces vamos a ser bienaventurados. Todos estamos pasando por pruebas, algunos por tentaciones muy fuertes, pero miren lo que dice Santiago 1:12, el medio hermano de Jesús. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido esa prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así, mi hermano, que cada ocasión de una prueba, a la misma vez, provee la oportunidad para nosotros de dar un paso hacia adelante en nuestro crecimiento espiritual. Pero hágame un favor y entendamos esto. A la misma vez, una tentación, una prueba, es posible que vayamos a dar un paso hacia atrás. Eso es lo que quiere el diablo, eso es lo que quiere el enemigo, atraer las tentaciones a nuestra vida, que su crecimiento espiritual vaya hacia atrás como los cangrejos en lugar de ir para adelante. Pero les tengo una buena noticia: Jesucristo está de nuestro lado. Jesucristo ya peleó nuestras batallas y Él sabe que si usted se toma de su mano, va a salir victorioso de esa tentación. Jesús fue tentado, hermana Damarita, a satisfacer sus deseos físicos. Pastor, una cosa, ¿cuáles las tentaciones en donde más personas caen? Bueno, por donde el diablo empezó, por las tentaciones físicas. Porque usted dice, no, una no es ninguna, y hace mucho calor, ¿verdad? Y entonces uno empieza a decir, pues todos lo hacen. Y entonces empezamos a caer en las tentaciones físicas para nosotros darnos, como luego dicen por ahí, solamente una probadita. Por eso es que también el diablo, la primera prueba que le puso a el Señor Jesucristo fue la misma que nos pone primeramente a cada uno de nosotros. Mateo 4:3 dice su palabra. Y vino a él, ¿quién? El tentador, eso es el enemigo, Satanás, como usted le quiera llamar, y le dijo, mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bajo este cuestionamiento del enemigo, de la deidad y de Jesús, él dijo, bueno, yo te conozco, yo sé tú quién eres, yo sé a lo que tú has venido, yo sé tu propósito. El diablo nos conoce
Cuando Él viene y nos habla a nosotros, nos dice: yo sé de qué color traes tú la Biblia, yo sé en qué silla te sientas cuando vas a la Jerusalén, yo sé todo de ti, pero yo te quiero dar tu lugar. Primero Él entra como si fuera un amigo de nosotros y nos dice: mira, yo sé que tú eres importante, pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué no vas más allá de tus fuerzas? ¿Que eso no es lo que te dice el pastor? ¿Que des lo mejor de ti? Claro, pero siempre decimos nosotros: vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a dar el pilón espiritual para las cosas que obran para bien, no para las cosas que obran para mal. Y aquí el razonamiento del diablo era el mismo que le puso, por ejemplo, para caer en una tentación física a Esaú. Él venía cansado de trabajar y él tenía la necesidad de alimentarse, pero rápido, a la de ya. Y entonces él cayó en la tentación física y entonces tuvo a poco la primogenitura que le correspondería, la bendición del Señor, y vendió por un simple plato de lentejas su primogenitura. Cayó en la tentación. ¿Quién más ha caído en la tentación? Pues podríamos pasar nosotros aquí cuestionándonos. Por ejemplo, Sansón. Si nosotros vamos al libro de los Jueces, allá en el capítulo número 16, usted verá que Sansón cayó en el aspecto sensual, porque dice la Biblia que era un hombre muy fuerte, y entonces empezó a andar con varias mujeres que no eran del pueblo de Dios, hasta que cayó en manos de una tal Dalila. Y dice la palabra de Dios allá en Jueces que no fue que, es que dicen que el pelo no tiene nada que ver. El pelo se nos puede caer y no pasa nada, seguimos hablando, seguimos viviendo. Lo que sucedió, dice la palabra, que Dios se apartó de él por la desobediencia y el pecado de Sansón. Él cayó en una tentación física. ¿Quién más? Pues Judas cayó en la tentación de entregar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuántas monedas de plata? Por 30. Que los teólogos dicen que ni siquiera eran buenas porque las quería devolver. Mire, debemos de nosotros de tener algo en claro. Jesús nos está dando el ejemplo de cómo es que nosotros debemos de vencer al enemigo. Él dice: escrito está. ¿En dónde está escrito? En la palabra de Dios. Por eso yo siempre le digo: tienen que leer la Biblia, tienen que empaparse de este libro de la fe. Porque cuando llegan las tentaciones a su vida, usted tiene manera de defenderse, usted tiene manera de repeler al enemigo. Porque si usted no está armado por la palabra de Dios, usted va a caer. Pastor, por eso la insistencia tanto de usted de leer la Biblia, solamente, hermano, le va a servir para cuando lleguen las tentaciones. Jesucristo dice: escrito está. ¿Cómo es que nosotros vamos a decir al enemigo: no, es que aquí dice en la Biblia, si no sabemos lo que dice la palabra de Dios? Y entonces vamos a caer a las primeras de cambios que diga Satanás. Otra cosa, Jesús es tentado, hermana Damarita, a forzar la mano del Padre, la mano de Dios. Mateo 4, del 5 al 7. Dice la palabra que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: mira, pues ya pasaste la primera prueba, pero sigamos siendo amigos, no estoy enojado contigo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque como tú dijiste, escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos, que dice, te sostendrá. Es decir, el diablo lee más este libro muchas veces que algunos de la mayoría de los cristianos que estamos en las iglesias. ¿Y por qué lee ese libro el diablo, pastor? Para darse cuenta cuáles son, según él, las debilidades de la escritura, presentárselas a usted y decirle: pues si no es tan malo lo que yo te estoy presentando. Ahora ve usted la vuelta que los testigos de Jehová le han dado al panorama bíblico.
Traen ahora ellos un eslogan que dice: ¿qué dice en realidad la Biblia? Y te abren la Biblia y te empiezan a cuestionar que solamente hay un Dios, que no tuvo descendencia, que Jesucristo fue un profeta. ¿Por qué? Porque el diablo usa a veces nuestros propios recursos para hacernos caer. Y entonces dice más adelante: mira, va a enviar a tus ángeles para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: bueno, si tú te sabes la escritura, yo también me sé otra. Dice, Jesús le dijo, escrito está también, que dice: no tentarás al Señor tu Dios. Por segunda ocasión, el diablo quiere hacer tienta más bien a nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿y por qué es tan insistente el diablo si ya una vez había sido derrotado? Bueno, déjeme decirle algo para que usted vaya conociendo al enemigo. Para el diablo, la derrota no es nueva. Su segundo nombre es perdedor. Él ya está habituado a recibir golpes. Él viene, nos tienta, le damos por ahí un revés, se va él por un rato, pero luego regresa. ¿Por qué? Le voy a decir algo: él no tiene nada que perder. Vea a su alrededor. Personas que le dicen a usted que haga cosas malas, ellos mismos lo hacen porque no tienen ya más nada que perder. El diablo que dijo: bueno, a mí ya me echaron de allá del cielo, no voy a estar en el paraíso. Viene un tiempo en el que me van, ahora sí, me sacaron de un lugar de privilegio por desobedecer la palabra, por ponerme al tú por tú con Dios. Pero ¿qué puedo hacer? Ya estoy derrotado. ¿Qué más da si me vuelven a derrotar? Mire, las personas que andan haciendo maldades en nuestra ciudad no tienen nada que perder. Traen una camioneta, pero ni siquiera es de ellos. Tienen familia, pero no les importa. Es decir, las personas que están en la tentación, que están pecando, no tienen nada que perder, no tienen nada que cuidar. Usted es importante para Dios. Usted tiene que cuidar su salvación. Usted tiene que cuidar su testimonio. No es lo mismo, mi amado hermano, que usted entre en un lugar que no es adecuado, que un no cristiano entre. ¿Por qué, pastor? No dice la palabra del Señor que no haya acepción de personas. Ahí sí hay acepción de personas. Para entrar al cielo no hay acepción de personas, pero para entrar a lugares que no son de Dios, ahí sí hay acepción de personas, porque usted y yo como cristianos no podemos entrar a esos lugares. No nos dejamos que caigamos nosotros en tentación. El diablo le recita al Señor un salmo hermoso que es uno de los preferidos de nosotros, el Salmo 91. Abra la escritura allá en el Salmo 91. Qué lindo empieza el Salmo 91, porque nos dice que nosotros vamos a morar ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el diablo le dice algo a Jesús: mira, pero si no te va a pasar nada. Y como hacen aquellas personas que hacen su propia religión, agarran pedacitos de la Biblia y empiezan a contender con Dios y con los demás. ¿Por qué el diablo no le dijo: mira, vayamos a leer todo el Salmo 91, tú te lo sabes, yo me lo sé? ¿Por qué solamente le dijo el 11 al 12? Porque no le convenía a él aclararle a Jesús que él va a enviar ángeles a rescatarnos a nosotros si estamos bajo la sombra del Omnipotente. Antes no. Porque el diablo le puede decir: mira, no te va a pasar nada. En una semana ya expulsaste el alcohol de tus venas y nadie se va a enterar. Vas a llegar al culto del jueves, te lo vuelas, llegas el domingo y ya. Nadie te va a oler. Sí. Pero ante Dios, ¿quién se puede esconder? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Salmo 91, 11 al 12, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán. ¿Para qué dice? Para que tu pie no tropiece en piedra, sí, pero antes deberás de estar bajo la sombra del Omnipotente, no moverte del lugar adecuado de Dios. Es que, pastor, yo no recibo una bendición. ¿Y cuántos cultos has faltado? ¿No te das cuenta que cuando tú viniste a pedirle al Señor, no será que en ese culto que llegaste tarde, que en ese culto que faltaste, que te quedaste a ver el juego de las estrellas, que hoy hay un juego buenísimo de básquetbol,
ahí estaba la bendición para ti. Pero hiciste satisfacer y caíste en la tentación. Algo que el enemigo hace también, hermanos, en el punto número 3, Jesús es tentado al placer temporal. Mateo 4, del 8 al 11. Tenemos que ser cuidadosos, porque a veces por un momento de gloria podemos perder lo que más nosotros amamos, que es la relación con nuestro Dios. Lo que ofrece el diablo es meramente temporal. Otra vez le llevó el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le mostró no solamente la Jerusalén, dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: mira, todo esto te daré, pero hay una condición así pequeñita en letras, bien así como de tamaño 4. Todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo: mira, hazme un favor, junto el pulgar, junto el dedo medio, el Señor Jesucristo, y le dijo: mira, vete, Satanás, porque te lo vuelvo a decir, escrito está: al Señor tu Dios, a Él adorarás, y a quién servirás, solo a Él. El diablo entonces, ¿qué pasó? Le dejó, y ahora sí, lo que había dicho el diablo, pero porque Jesús obedeció, dice la palabra que los ángeles que le hacían, le servían. Hermano, nos va a ir bien si nosotros estamos en el camino del Señor. Pastor, usted ha tenido tentaciones, muchas tentaciones, muchas es muchas, y le voy a decir algo, tal vez más que usted. ¿De veras, pastor? Bueno, ¿a quién le van a tirar acá en la iglesia? Pues a la cabeza, ¿no? Entonces, yo tengo muchas tentaciones, pero gracias al Señor que a la misma vez tengo muchas personas orando por mí. Ustedes en su casa, ustedes aquí con su presencia, una esposa, unos hijos que siempre están al lado mío y hacen posible que mi permanencia esté bajo la sombra del Omnipotente. Tengo que aguantar, sí, muchas cosas. He entrado en depresión, en tensión, en presión, en estrés, dejar muchas veces lo que a mí más me gusta hacer por venir a servirle al Señor, pero al final de la historia, lo que el Señor me ha regalado es mucho, mucho mejor que lo que yo tenía esperado. Por otro lado, solamente tenemos que esperar, tenemos que resistir, y el Señor mandará a ángeles a nosotros a servirnos. Pastor, pero ¿por qué el diablo se apoderó de Jesús? ¿Cuánto tiempo se apoderó de él? 40 días. ¿Tenía poder el diablo? Claro que sí. Si él tuvo el poder de tomar al Hijo de Dios, no un día, no una hora, no una semana, 40 días, ¿usted cree que no tiene el poder de toda la vida en que usted esté aquí en la tierra, está atrás de usted, adelante y a los lados, picándole las costillas para que usted caiga en tentación? Tiene ese poder. Pastor, pero ¿por qué dice que estos son mis reinos? Bueno, se estaba engañando Satanás. Pero Génesis nos dice que cuando el Señor terminó toda la creación, le habló al hombre y le dijo: mira, todo lo que he creado para que tú te enseñorees de él. Tú eres el jefe de todo lo que aquí está ocurriendo. Tú tienes el dominio. Bueno, el dominio fue perdido por el hombre. Y cuando el hombre dejó de dominar sobre el agua, sobre los animales, sobre la tierra, sobre el aire, sobre todo lo creado, ¿quién cree usted que entró y vino a hacer el papel estelar? El diablo. El diablo era el dueño y señor de esta tierra. ¿Por qué? Jesucristo mismo lo dijo: antes de mi llegada no hubo un salvo siquiera.
porque estaban viendo la manera de cumplir la ley y nadie lo hizo. ¿Por qué? Estaban a merced del diablo. El diablo era el dueño absoluto del mundo, pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él se lo arrebata en la cruz y dice: ahora aquí yo mando. Sigue existiendo, nos sigue tentando, pero ahora Él está al lado peleando nuestras batallas. Antes no era así. Gracias al Señor que usted y yo tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Lucas 4:6 lo pone de esta manera. Lucas 4:6 nos lo explica así. Se creía mucho el diablo y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque dice: a mí ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Esa fue la equivocación del diablo, porque no necesariamente él ahora está poseyendo nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora nuestra vida pertenece a nuestro Señor Jesucristo y debemos de estar dedicándola solamente a Él. Miren, lo que nos explica el Señor Jesucristo acá es que la victoria es nuestra. Solamente tenemos que resistir al enemigo. Jesús nos enseña a usar la palabra de Dios con poder. Yo sé que hay muchas personas que dicen: no, pastor, lo que sucede acá es que yo estuve leyendo la Biblia y yo sabía que eso iba a suceder, hermano. Cuando nosotros empezamos a leer Génesis, cuando nosotros empezamos a leer Éxodo, todo está bien, se entiende, personajes: Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, todo lo demás. Pero cuando uno llega a Levítico, la ofrenda del altar y el tabernáculo de reunión, y traía esto y traía lo otro, y si pasó esto y si pasó lo otro, se desanima, no entiende y la deja de leer. Yo sé que muchos de aquí de la iglesia, sin saber quién es, al pasar Levítico se estancaron ahí y no han seguido leyendo Éxodo en nuestro compendio anual para llegar a terminar en diciembre y decir: yo terminé la Biblia. Hay veces que no podemos entender, pero si no lo podemos entender, ¿cómo lo vamos a aplicar? Así que es importante que usted siga leyendo la palabra del Señor. No, pastor, ya me quedé. Bueno, haga un esfuerzo, póngase al día y para el próximo domingo dígale al Señor: Señor, me atrasé, pero ahora ya estoy bien. Santiago 4:7, es bien importante, hermano, que usted decida encontrarse otra vez con la palabra del Señor, porque dice Santiago 4:7, hermano David, ese los tengo en la pantalla: someteos pues a Dios, resistir a quién y huirá de vosotros. Pastor, pero es que es bien difícil. Yo lo sé, hermano, yo lo sé que es bien difícil dejar las cosas que a usted le gustan y que se las ponen en tentación y que se las hermosean y el diablo le busca por acá, le busca por allá. Pero si resistimos, entonces el diablo huirá de nosotros. Algo lindo acá, ya para empezar a terminar. Primera a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 13. Las personas dicen: no, es que yo no entiendo tu religión, fíjate. ¿Por qué? Pues porque dice que si Dios es bueno, entonces ¿por qué tenemos al diablo a un lado siempre? Bueno, yo siempre le digo: ¿tus papás son malos? No. Bueno, ¿y por qué te golpearon en la escuela? ¿Por qué no estaban ahí contigo? ¿Por qué te tomaron los dientes? No, es que mis papás no son malos, ellos me enseñaron a defenderme. Lo que pasa es que el otro pues pegaba y me descuidé. Bueno, es lo mismo. Dios nos equipa con todo lo que nosotros necesitamos para resistir al enemigo. Dios no está afuera de nuestro alcance. Dios está a una oración de llamarle a Él. Pero lo más importante de todo, que Dios sabe las fuerzas que usted y yo tenemos. No, pastor, yo caí. Eso que usted está diciendo no es una realidad en mi vida. Le digo algo: Dios también tiene una zona en donde no es porque no lo quiera, es porque no lo puede hacer, sino porque no lo quiere hacer. Y nos dice: si pasas de esta línea, no hay forma de ayudarte si estuvieras cerca de mí. Y el Señor dice: yo te quiero conocer para yo poder proveerte de todo lo que tú necesitas.
pero somos nosotros los que no dejamos que el Señor obre. Y entonces el Señor no nos puede equipar de la misma manera que equipa a alguien que está aquí. Primero los Corintios, capítulo 10, versículo número 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y eso es lo lindo. Pero ¿qué dice? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Pastor, yo no vi la salida porque no estabas escuchando la voz de Dios. Por eso no escuchaste la salida. Y todo es importante. Yo no sé si usted se ha subido una vez a un avión y antes del despegue toman el tiempo para decirle: mire, si llega a pasar algo, esta es la puerta de salida, así está el oxígeno, usted se lo puede poner. Y usted dice: no va a pasar nada. Hermano, ¿y si pasa? Es mejor estar alerta. A muchos de nosotros no nos gusta el cinto de seguridad, ¿estamos de acuerdo? Pero es necesario, porque puede ocurrir un accidente. A mí se me murió un amigo a la carretera Reynosa, estaba gordito como yo, no le gustaba ponerse el cinto de seguridad. Chocó, se volteó y salió de la camioneta. Y el que iba al lado de él sufrió también del accidente, las volteretas de la camioneta. Pero como él llevaba el cinto, no se salió de la camioneta, el casco de la Explorer lo protegió y él vivió. Hermano, el Señor nos va a equipar, pero debemos de permitirle que Él nos equipe, para que cuando lleguen las tentaciones, nosotros poder salir adelante. Le voy a decir algo que el Señor Jesucristo entendió. Por ahí tengo una imagen de la Marita. Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar. ¿Eso qué tiene que ver con las tentaciones, pastor? Bueno, porque comenzamos diciendo que ante las pruebas y las tentaciones hay que disfrutarlas, hay que gozarnos, porque después de ellas, si nosotros las superamos, vamos a ser ¿qué? Bienaventurados. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando el seminario, y cuando uno está estudiante, está porque quiere llegar a ser pastor. Y yo tuve la oportunidad de estar estudiando mi seminario y ya tener una iglesia y ya platicar con pastores. Y por alguna razón yo veía que los que estábamos en el seminario como que teníamos más hambre de ser pastor, como que teníamos más necesidad, más sed de la palabra, y nos metíamos a investigar y estábamos pegados al pastor. Y mis amigos pastores que ya tenían iglesia y habían salido del seminario, yo los veía y los veía cansados, a veces frustrados, tensionados. La iglesia me acapara, tantas cosas que estoy dejando. Y yo veía: wow, ¿y por qué entraste entonces a estudiar? ¿Y por qué te metiste al seminario? Y pude comprender algo: necesitamos estar disfrutando todo lo que venga a nuestra mano y nunca decir que ya estamos completos, para no dejar de aprender. Y yo decidí algo ante el Señor y le dije: Señor, yo nunca voy a llegar a ser pastor. Déjeme aclarar esto, porque siempre quiero seguir aprendiendo de ti. Yo cuando vengo a la iglesia, yo digo: soy pastor de la Jerusalén, pero tú eres mi pastor. Yo soy una ovejita que voy a ir a disfrutar el culto y me voy a ir a gozar, Señor, como si yo no fuera el pastor y trajera toda la presión encima de que si se apaga la luz, si los niños se equivocan en el sonido, si completan las copitas de la Santa Cena, si vino un hermano, si no vino otro hermano, si entró alguna persona que está distrayendo. Digo: Señor, yo voy a disfrutar. Entonces, todos los días para mí es un trayecto hacia donde yo quiero llegar, servirle a Dios. Pero cuando llegue un momento que yo diga: Señor,
yo ya hice todo, ya estudié el seminario, ya fui 4 años a Empalme de pastor, ya he estado en Jerusalén, la he visto crecer, tengo mi trabajo, tengo mi familia, ya Señor. No, siempre tenemos que estar disfrutando lo que nosotros queremos ser, porque cuando llegamos a ser, nos estancamos. Un ejemplo, 4 años. 4 años para ser un profesionista. ¿Cuánto dura la ceremonia? 2 horas. ¿Qué disfruto más? ¿La ceremonia o todo el trayecto? Debemos de disfrutar, mis amados hermanos, inclusive las tentaciones, porque eso hará de nosotros, al salir de la prueba, mejores cristianos. No se lo deseo, pero si está ahora mismo en una tentación, le deseo que salga bienaventurado, victorioso y con un crecimiento espiritual con otro nivel. Dios los bendiga y vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque a veces no lo hacemos. A veces reconocemos, Señor, que nos cansamos. A veces reconocemos, Señor, que caemos en la tentación, que bajamos la guardia, Padre. Pero gracias, Señor, porque a través del ejemplo bíblico tú nos das la salida. Tú nos condicionas, Señor, para que tú nos puedas servir. Debemos estar bajo tu presencia, bajo tus alas, Señor, bajo tu cobertura. Si por alguna razón hemos salido de ella y hemos caído en tentación, te pedimos perdón. Nos arrepentimos de lo que hicimos, Señor. Permítenos y danos una nueva oportunidad, ya que tú eres un Dios amoroso, misericordioso y bondadoso. Y hoy yo quiero hacer un pacto contigo para no volver a caer en esa tentación que tú sabes que caí. Los hermanos no saben que yo caí, pero lo más importante es que tú sí sabes. Y hoy te quiero pedir perdón y no volverlo a hacer. Ser un mejor cristiano. Y cuando yo esté enfrente de ti, decirte, Señor, caí, me levanté por tus fuerzas y ahora soy más que vencedor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a